Ustedes saben que esto es, mire así, esto es así, uno detrás del otro. Así somos, compartiendo una palabra buena con nuestra gente, para que nuestros hermanos y hermanas ciertamente puedan disfrutar de tiempos especiales. Hablar sobre las comunicaciones es hablar sobre un tema muy interesante. De hecho, desde aquí, desde Terto Hablemos, estamos utilizando estos medios para poder comunicar una palabra de Dios. Y el pastor Jesús Rivera nos ha estado llevando por un sendero muy interesante, hablándonos sobre el pastor y las comunicaciones, detalles históricos, que ciertamente han sido de mucha bendición para la gloria del Señor. Pastor Jesús Rivera, gerente de 104.1 Redentor, le damos la bienvenida nuevamente. Pastor, ¿cómo está? Amén. Dios te bendiga mucho, Pastor Semidey. Amén. ¿Estamos bien? Bueno, hermano mío. Estamos bien, ese amén. Escuché ese amén acá otra vez. Estamos contentos, como siempre, de estar aquí contigo y compartir este tiempo en Terto Hablemos. Gloria a Dios. Saludamos al pastor Yamil Ledesma, que siempre recordamos con mucho cariño. Y aquí listos para hablar un poco, continuar con esta trayectoria que estamos mirando. Estamos hablando del pastor de las comunicaciones. Y como hemos dicho, pues estamos trabajando con un tema que trabajé, mi tesina de maestría de la Universidad Teológica del Caribe, la radio como instrumento de comunicación al servicio de la iglesia. Y obviamente dentro de este proyecto, pues algunas de las cosas que hemos hecho es trabajamos un poco de historia del medio en sí, la relación con la iglesia, y estamos mirando en estas pasadas semanas y hoy vamos a mirar algunos de esos siervos del Señor que utilizaron el medio de comunicación, que utilizaron la radio y la televisión como ese brazo poderoso para ayudarles en su ministerio social, su ministerio evangelístico. La semana antipasada estuvimos mirando el ministerio de la reverenda Aurea Martínez Vilar, en su trabajo y su labor social. La semana pasada estuvimos mirando al evangelista Jorge Rasky con el ministerio de Clamor a Dios y el día de Clamor a Dios. Y para hoy, Pastor Semidey, como habíamos dicho la pasada semana, vamos a mirar al evangelista Gigi Ávila. Sí, el evangelista Gigi Ávila sin duda fue la figura más prominente. Así es. Del evangelismo puertorriqueño. Así es. José Joaquín Ávila Portalatín era el nombre completo de nuestro hermano Gigi Ávila. Antes de entregar su vida a Jesucristo, fue un destacado y reconocido deportista en el campo del béisbol y en el fisiculturismo. Nuestro hermano Gigi ganó premios por fisiculturista y fue Mister Puerto Rico en algún momento en la historia de su vida. Luego de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y ser sano de su enfermedad, una artritis reumática, también maestro de química y biología de la Escuela Pública de Puerto Rico, en 1967 fue llamado por Dios al ministerio evangelístico a predicar el mensaje del evangelio a tiempo completo. Gigi Ávila viajó por diferentes partes del mundo, siendo sus campañas más reconocidas en el año 1975 en Chile, en el 1976 Chile, Perú y Colombia, en el 1977 Chile, Argentina, Colombia y Perú. Me gustaría que la gente que nos está viendo en otros países nos pueda poner algunas notas sobre el hermano Gigi Ávila, lo que recuerdan. Me imagino que hay gente que pues, nos puede estar diciendo que se convirtieron en una campaña del evangelista Gigi Ávila, porque la verdad es que... O que participaron como mujeres, porque yo llegué a participar de Ujiel en la campaña de Gigi. Participaron como mujeres, se convirtieron, fueron parte de ese, porque la verdad es que el ministerio de nuestro hermano Gigi trascendió. Mira, yo recuerdo un importante comunicador social en Puerto Rico, de una emisora secular dentro de la Asociación de Radiodifusores, que en un diálogo informal me dice, oye, una de las cosas que a mí más me impactó en mi vida fue yo llegar, habló de un país de Latinoamérica, y ver unas rotulaciones, unos billboards, como si fuera un candidato, como si fuera una campaña política, unos billboards, y ver allí al evangelista puertorriqueño Gigi Ávila. O sea, cuando él vio que decía que el evangelista puertorriqueño Gigi Ávila iba a estar predicando en ese estadio, a él le impactó eso, ¿no? Y vemos cómo aparte de ser un
un embajador del reino de Dios, también fue un embajador de nuestra patria, de nuestra tierra puertorriqueña. Y obviamente era un jibarito de Camuy, o sea que llevaba la mancha de plátano con él y comunicaba la verdad del evangelio. De hecho, pastor, te pregunto, no sé si lo tienes en tus notas, espero no adelantarme, pero me parece que él llegó a los 5 continentes, ¿verdad? Vía internet, vía satélite, Por los satélites. logró alcanzar los 5 continentes, Sí. a través de la comunicación. Eso es una gesta de respeto, eso con los dedos de las manos, eso lo ha logrado gente en el planeta. Sí. Estamos hablando de una gesta, wow, increíble. Desde este pequeño pueblito, desde Camuy. Desde Camuy, el pueblo del profeta, como le dicen algunos. En 1977 la campaña en Chile, en Argentina y Colombia, en Perú. En el 78 Ecuador, Argentina, Paraguay. En el 79 Estados Unidos, en Norteamérica. En 1980 la mayor parte de Centroamérica. En 1981 Europa. En 1982 Brasil, Paraguay. 1985 Bolivia. 1986 México, Chile, Argentina, Puerto Rico y España, entre otros. Era tanto el anhelo de llevar el mensaje de Dios y que Dios le había entregado, que oró al Señor para que abriera puertas a través de las emisoras de radio. Comenzó un proyecto de radio a través de una emisora AM, una emisora local en el pueblo de Arecibo. Y es interesante, Pastor Semidey, que en cuestión de años, este programa del evangelista G. Ávila, que comenzó en esta emisodita en Arecibo, se extendió a 300 programas semanales a través de todo el mundo, llegando a países como Argentina, Australia, Belice, Bolivia, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Portugal, Nicaragua, República Dominicana, entre otros. 300 programas de radio semanales. Semanales a través de todo el continente. Así que me parece que, y de hecho, un récord, y me parece que es una gesta y es un reconocimiento a lo que estamos diciendo, a la importancia cuando la gente crea conciencia de la importancia de los medios de comunicación, de la importancia de extrapolar lo que estamos haciendo en el púlpito, lo que estamos haciendo en la academia, lo que estamos haciendo en distintos lugares y llevarlo más allá y montarlo, a ponerlo a correr en los raíles de la radio, los raíles de la televisión, los raíles en este caso de la internet, de las nuevas plataformas digitales. Es importante porque, mira, mi esposa me decía en estos días que cuando ella me ha observado y ha observado otros ministerios así que el Señor nos ha llamado a las comunicaciones, y ella me decía, cuando eso se le mete a ustedes por dentro, no hay forma de que puedan soltarlo, ¿verdad? Y usted sabe que es así. Es verdad. Es decir, cuando uno se mete en las comunicaciones, cuando uno se mete en estos proyectos, se apasiona, o sea, las comunicaciones son, uno se apasiona con estos proyectos y realmente tiene que seguir, tiene que morir con las botas puestas dentro de lo que Dios y de hecho, la próxima semana vamos a estar mirando algunas oportunidades, gente que Dios llamó, gente que Dios capacitó y los vamos a ver salen de la iglesia, pero los vamos a ver entonces ya trascendiendo a los medios de comunicación secular y haciendo grandes hazañas dentro de lo que son los medios de comunicación social en Puerto Rico, comunicadores en noticias y en otras. Mira, pastor, antes de que continúes, la pastora Sonia Maldonado de Martínez. Ella envía 2 mensajes. El primero es: saludos desde España al pastor Jesús Rivera. José y yo le tenemos un cariño muy especial. Amén, igualmente. También el segundo mensaje: Jesús, qué bueno que estás reconociendo a estos héroes de la fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, pastores allá en España. Espero que estén bien y que el Señor les esté bendiciendo y usando poderosamente. En 1974, el evangelista G. Ávila participó activamente en el proyecto de compraventa de Radio Redentor. Ah, qué bien, de verdad.
Sí, lo vemos en fotos históricas de Radio Redentor participando junto a Berton Karselnik, Berton Kane, en cultos relacionados y de recolección de fondos para los primeros pagos de la emisora. Por ejemplo, lo vemos en las carpas en Arecibo predicando a las multitudes que se habían reunido. Una de las primeras cosas que hizo Radio Redentor para levantar fondos fue básicamente montarlo en unos eventos evangelísticos, y se montaron unas carpas y allí vemos allí a Ávila, igual que a Jorge Rasky, predicando en esa carpa, trabajando para levantar los fondos para levantar a Radio Redentor. Esto marcó el inicio de la participación del evangelista en las emisoras cristianas del país. En el documento 40 años por la voz del Redentor, Berton Kane nos dice que él fue a la oficina del evangelista Guy Ávila, que en ese entonces era en el sótano de su casa, y le propuso que produjera un programa de radio fijo con un contenido específico para Radio Redentor, a lo cual el hermano Guy Ávila accedió. Y esto es importante resaltarlo porque, según nos cuenta Berton Kane, el contenido que el evangelista Guy Ávila estaba poniendo en sus 300 programas semanales para las emisoras seculares y para el mundo, Berton Kane no lo consideró como un contenido que fuera a apelar a la audiencia de Radio Redentor. Así que Berton Kane se reúne con Gigi y le dice: mira, Gigi, yo quiero que usted produzca un programa especial, específico para la audiencia de Radio Redentor. Y el evangelista Gigi Ávila accedió, o sea que aparte de todos los programas, el material que producía para todas las demás emisoras, entonces accedió a producir un programa exclusivo para nuestro contenido. Eso, y no era como ahora, que ahora tú coges un teléfono y grabas y quita y pasa. O sea, que lo que ahora le toma a uno 30 segundos, un minuto hacerlo, para aquellos años no era tan fácil hacer una grabación y borrarlo y darle para atrás y toda la cosa. Era bien difícil. Así que producir un programa era de verdad producirlo. Y tú sabes lo que es tener que duplicarlo. Ay, hacer 300 copias para enviarlo por correo a todos esos países de Latinoamérica, porque no se podía enviar por internet. Había que enviarlo físicamente, había que enviarlo en un reel to reel. Yo recuerdo los programas de hermano Guy Ávila llegar en las cajitas de los reel to reel. Correcto. Y poder trabajarlo, o sea, duplicar en reel to reel, editar en reel to reel, o sea, que realmente era un trabajo arduo que el ministerio lo tomó muy en serio. Así mismo es. Dice que el ministerio comenzó a adquirir equipos de grabación en los cuales grababan y editaban los programas y los mensajes del evangelista Gigi Ávila para Radio Redentor, para muchas emisoras en Puerto Rico y el mundo, que comenzaron a transmitir el programa Cristo Viene. Para mediados de la década del 80, al surgir otras emisoras cristianas en Puerto Rico y comenzar a retransmitirle el programa, tomó forma lo que conocimos como la cadena del mediodía del evangelista Gigi Ávila. Ya para esta década de los 80 se comenzó y se compuso una cadena de emisoras cristianas en Puerto Rico al mediodía, a las 12 del mediodía. Se enlazaron varias emisoras y ahí se comenzó a conocer como lo que era la cadena del mediodía con el evangelista Gigi Ávila. Y ahí estaba Redentor, Triunfo, Radio Vida, de esas primeras emisoras que comenzaron a unirse a esa cadena. Ya para esta fecha se había instalado un estudio auxiliar en las facilidades del Ministerio Cristo Viene en Camuy, y se originaba una señal en vivo vía Marti o vía remoto desde Camuy hasta el control de Radio Redentor, desde donde se encadenaban todas las demás emisoras. Tuve el privilegio de participar en la instalación de ese equipo, participar en la instalación de esa antena Marti allí en Camuy, y de allí lanzábamos la señal hasta nuestro receptor en Utuado, y de ahí se originaba la cadena radial del mediodía con el evangelista Gigi Ávila, que luego esa cadena se expandió, porque entonces después de allí venía Jorge Rasky, y esa cadena se hizo entonces la cadena del mediodía, primero con el evangelista Gigi Ávila y luego con el evangelista Jorge Rasky. Fueron muchas las campañas evangelísticas del distinguido siervo de Dios
que el Señor permitió que se transmitieran en vivo desde diversos lugares, tanto en Puerto Rico como en el extranjero. En el carácter personal, puedo dar fe de haber participado en la transmisión de muchas de estas campañas alrededor de la isla. Recuerdo la satisfacción que sentía cuando comenzaban a leer largas listas con nombres de las personas que llamaban a las líneas telefónicas instaladas en el lugar de la campaña, con el fin de que la gente llamara para pedir oración, para convertirse, para reconciliarse con el Señor, y uno escuchar la lectura de esa cantidad de listas. Sentía gran satisfacción saber que el trabajo técnico que estábamos realizando para la campaña se transmitía a través de la radio, estaba produciendo resultados y muchas vidas estaban siendo alcanzadas con el mensaje de salvación, no solo en el lugar físico de la actividad, sino en cualquier lugar donde la señal de radio cristiana estaba llegando sin barreras. Así que esa experiencia la pudimos vivir. De hecho, yo siempre digo la anécdota que yo decía que como esa lista era tan amplia, ¿verdad? Y Gigi leía esos nombres con tanto amor y con tanta satisfacción de haber alcanzado las vidas a través de la radio. Y obviamente yo estaba allí como el eslabón que permitía que ese mensaje saliera a través de la radio y se conformaran las cadenas de radio en Puerto Rico y fuera. Yo decía, Señor, ponme una de esas estrellitas a la corona mía, dame algo de eso. Claro. No se las ponga todas. Sí, nosotros son de Gille, nosotros son de Gille. Dame algo de eso. Y eso uno lo dice, y quizás uno lo puede decir de alguna manera, Pastor Semidey, pero ¿cómo es que dice el texto que tú usas al final del cierre del programa? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, el verso número 10. Aquí está. Pues Dios no es injusto. Él no olvidará el esfuerzo de tu trabajo y cómo has demostrado su amor por él, sirviendo a otros creyentes. Qué linda palabra, ¿verdad? Poderosa. Y nos aplica full. Nos aplica completa, Pastor Semidey, esa palabra. O sea, poderosa. En mis 40 y tantos años aquí sirviendo al Señor en este ministerio, no puedo decir otra cosa de que aquí el que paga es el Señor, y es el mejor que paga, en todo el sentido de la palabra. O sea, que estamos satisfechos, contentos, felices, privilegiados de que el Señor nos haya llamado al Ministerio de las Comunicaciones y que nos haya dado unas capacidades para trabajar, y que nos haya permitido trabajar con hombres como este y muchos otros hombres de Dios a través de estos 40 y tantos años que el Señor nos ha permitido colaborar para que el mensaje que Dios ha puesto en sus corazones, en sus labios, en su mente y en su corazón, sea transmitido y podamos ser instrumentos para ayudar a comunicar. Mira, Pastor, es tan poderoso la experiencia de Gille. O sea, el evangelista Gille Ávila ha sido un icono en este país. Él escribió libros, hubo una imprenta también, pero o sea, una de las grandes contribuciones es que hubo una generación que cuando lo veíamos teníamos un referente. Veíamos y decíamos, wow, este es un hombre de Dios. Y uno miraba su ministerio y uno pensaba y decía, wow, Señor, úsame como tú usas a Gille. O sea, el referente americano, en un momento dado, teníamos un referente boricua, ¿no? Puertorriqueño, de no mirar a ningún otro lugar, sino aquí en Puerto Rico teníamos un hombre que marcó tanto, que yo recuerdo que habían personas que se vestían como Gille, que se ponían las camisas manga corta, las corbatas como Gille, el puño como Gille, hablaban en lenguas como Gille. Tú sabes, literalmente fue un tiempo donde la gente se vio a Gille en su ministerio, impactó generaciones de manera poderosa. Y me parece que es un dato importante lo que estás diciendo, porque obviamente es parte de ese legado, y me parece que es parte del ministerio. O sea, si en el ministerio cristiano los ministerios no se replican en otras personas, pues el ministerio se detiene, la obra de Dios se detiene. Y como tú decías, o sea, en Estados Unidos, Billy Graham. Sí.
Y quizás en otros países y en otras épocas y en otros tiempos siempre ha habido esos iconos, esos hombres y Dios, ¿verdad? Que Dios ha usado en Puerto Rico, y Ávila y otros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos en esta dirección, siempre básicamente resaltamos tres figuras: Torres Ortega, Gigi Ávila, Jorge Rasky. Esas tres figuras que en esa década del 80 eran esas personas que estaban ahí haciendo el trabajo. Para ir terminando, el evangelista Gigi Ávila era un visionario. Sí, un hombre de Dios que se dejaba y estaba dispuesto a aceptar los retos en obediencia a aquel que lo había llamado a su santo ministerio. Su mensaje se centraba en los tiempos finales, los tiempos apocalípticos. Predicaba que el tiempo era corto y que no había tiempo que perder. Sabía que los medios de comunicación social eran una plataforma poderosa y una herramienta para predicar el evangelio. Por esta razón incursionó en forma agresiva en los medios de comunicación. Levantó una imprenta en donde producía miles de tratados mensualmente para la distribución de forma gratuita en Puerto Rico y en todos los lugares donde podía enviarlos. Pronto incursionó en la televisión, aunque este fue un medio que Gigi condenó enérgicamente por entender que sus contenidos no siempre eran los más aptos para fomentar los valores y los principios cristianos. No titubeó a la hora de comenzar a producir programas evangelísticos en donde se televisaban los mensajes que predicaban, las campañas y los testimonios y los milagros que Dios hacía. Aceptó el gran reto de comenzar a adquirir canales de televisión propios para el ministerio Cristo Viene, hasta conformó lo que hoy es la cadena del milagro internacional. Así es. De igual forma, contrató espacios en los principales satélites de la época para transmitir el contenido de la cadena del milagro al mundo, como usted decía ahorita, a los 4 continentes, ¿verdad? Y el elemento de satélite, pues es un elemento que es interesante y no tenemos ahora el tiempo para discutirlo, pero me parece que de hecho era costosísimo. Cuando yo me acuerdo, Ávila lo utilizaba, era una cosa, y la gente amó tanto su ministerio y lo respetó tanto que Gigi podía hacerle frente a deudas millonarias y lo podía pagar, ministro. Sí, él decía que el lema de él era que el que invita paga, y que quien lo invitó a él a hacer este proyecto fue Dios, y que Dios era el que se va a encargar de proveer la finanza. De hecho, como te decía, o sea, alquilar uno de los satélites en aquel momento, yo llegué a escuchar de unos 100,000 pesos mensuales. 100, $200,000 mensuales, o sea, era una cosa espantosa pagar una cantidad de dinero, y sin embargo Dios hacía la provisión para esto. En un email que nos enviaron al momento de hacer este escrito de la cadena del milagro, nos decía lo siguiente: en 1987 adquirió el primer canal, el canal 63, ubicado en el pueblo de Aguada, Puerto Rico, que cubría solo algunos pueblos del oeste de Puerto Rico. En el 88 se fundó una cadena de televisión que llevaba el nombre de la Cadena del Milagro. Actualmente cuenta con 5 canales de televisión con cobertura en toda la isla de Puerto Rico y el Caribe. Representa una potencial audiencia de más de 650,000 familias puertorriqueñas. Además, se compone de varios departamentos, tales como varios estudios de grabación, en uno de ellos se transmite lo que es la campaña televisada, una unidad móvil, diferentes departamentos como producción, programación y un master control. Recuerda que al final de su ministerio, pues el hermano Gigi Ávila, ya una vez se establece la cadena del milagro, tiene su ministerio, tiene sus estudios, pues ya él comienza a producir sus campañas por televisión. Ya no viajaba tanto porque entendía que desde sus estudios en Camuy podía predicar cada sábado, hacer un culto, una campaña, y cubría muchas más personas a través de la televisión que lo que le permitían ver los viajes. Y obviamente pues ya estaba entrando un poco en edad y también estaba controlando eso. Se levantó un millonario proyecto de los montes más altos de Puerto Rico, el Monte Roncador. Allí se levantó una torre de 540 pies de altura, siendo así una de las torres más altas en Puerto Rico y el Caribe, donde un poderoso transmisor de televisión enviaba una señal de 1.500.000 watts de potencia a todo Puerto Rico.
crecía más y más la tarea encomendada por Dios, y su siervo G. Ávila en 1992 marcaría una fecha muy importante para el evangelista. Fue en este año que se transmitió el primer culto vía satélite, siendo de gran bendición para los creyentes que asombraron al pueblo secular. Los costos del mismo son muy altos, pero continúa el siervo fiel a su llamado, siempre creyendo que Dios que lo llamó respaldaría su llamado. Hoy día, desde el pequeño estudio y salón de oración en las oficinas centrales en el pueblo de Camuy, son alcanzadas miles y miles de almas en diferentes partes del mundo. Son incontables los testimonios de las vidas que Dios ha libertado del yugo del pecado. Así que estamos mirando ahí al evangelista G. Ávila para el 2013, a sus 88 años, y tras un tiempo de inestabilidad en su salud, el hermano G. Ávila murió en su hogar en Camuy, Puerto Rico. Su legado, la Cadena del Milagro Internacional, continúa transmitiendo programación cristiana. Los mensajes grabados de G. Ávila en sus campañas evangelísticas se siguen y surten el mismo efecto que cuando G. los predicó por primera vez. Así que ese es el legado en términos de las comunicaciones que deja nuestro querido hermano evangelista G. Ávila a la iglesia puertorriqueña, y como usted dice, a todos nosotros, porque todos nosotros de alguna manera, todos los ministros activos en el día de hoy, de alguna manera tuvieron algún contacto, alguna relación con el evangelista G. Ávila, y como tú dices, fue maestro de muchos, fue modelo de muchos, y la humildad, el testimonio de la vida del evangelista G. Ávila era otra cosa. O sea, realmente motivaba a uno a imitarlo. Mira, pastor, yo recibí el Espíritu Santo en un campamento de jóvenes de la Iglesia de Dios Mission Board, en el campamento Gosén, aquí en Carolina. El invitado era el evangelista G. Ávila. Y recuerdo que él estuvo, me parece que fue que sus días eran, me parece que era miércoles, jueves y viernes su participación. Yo desde que llegué el primer día, yo estaba diciendo, Señor, lléname de tu espíritu, pero no pasaba nada. Y el viernes, estando yo allí diciendo, Señor, no pase, hoy es viernes, no ha pasado nada, lléname de tu espíritu. De momento Gille dice, vamos a orar por los que quieren el Espíritu Santo. Y yo estaba allí y yo, Señor, hoy es mi día, dable, Señor, hoy es mi día. Y de momento cuando él hace su grito, el grito famoso de él, Padre, en el nombre de hecho, cuando ya tú sabes, cuando zumbó la palabra, literalmente yo sentí como que un rayo me cayó por la cabeza para adentro, hermano, y aquel día estuve hablando en lengua como hasta las 3 de la mañana. Mira, gloriosa la experiencia, un tiempo bien especial. Así que tengo grandes experiencias con el evangelista G. Ávila. Llegué a ir a la Cadena del Milagro también. Fue tiempos bien lindos para la gloria del Señor. Tremendo. Así que mira, para la semana que viene vamos a estar trabajando con algunos de estos hombres de Dios que también participaron, que trascendieron la radio cristiana, como lo fue Ramón S. Olivencia. Recuerda que habíamos hablado de él, que comenzó como coanfitrión de un programa de radio cristiana en Mayagüez y trascendió la radio secular. José Antonio Ayala, Pepe Ayala, vamos a estar mirando un poco su experiencia. El pastor Edwin Lemuel Ortiz, que también fue un gran comunicador y todavía está activo allá en la ciudad de Miami, trabajando. Y estos hombres que, al igual que el pastor Arnaldo Ginés, Olivencia, Pepe Ayala, Edwin Lemuel Ortiz, Arnaldo Ginés, estos hombres que salen de la iglesia, que Dios se levantan con ministerios de comunicación dentro de la iglesia y trascienden hacia los medios seculares, y allí también alumbran con la luz del evangelio de Jesucristo en sus vidas. Qué poderoso. Parece que una mañana especial esta de hoy, las mañanas que seguirán, cómo Dios utiliza a hombres y a mujeres para poder trascender, y los utiliza para poder continuar llevando el evangelio. Necesitamos, y la pregunta que nosotros debemos hacernos, pastor, antes de finalizar, pero necesitamos como un avivamiento de hombres y de mujeres que nuevamente retomen los medios, que Dios los coloque en lugares
porque tenemos como un vacío ahí. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, y me parece que es uno de los problemas que estamos teniendo. O sea, cuando los medios están siendo controlados por personalidades, como muchas de las personalidades que están siendo controladas hoy día, donde la iglesia no tiene espacio, donde se limita a la experiencia del creyente. Anoche, no sé si viste parte de lo que se transmitió por Telemundo, pues cuando se trajo al doctor César Vázquez, se le hicieron 2, 3 preguntas y ni siquiera relacionadas con su expertise para el gobierno, sino sobre su pastorado. Entonces, de momento, dice, bueno, pues gracias. El doctor César Vázquez dice, ya, terminamos. O sea, realmente me parece que necesitamos que nuestra gente volver a retomar los medios y colocar gente allí que entiendan lo que es la realidad de la iglesia cristiana. Totalmente de acuerdo. Pastor, ciertamente era un programazo como siempre, todas las mañanas, todos los viernes. Gracias por bendecirnos, Pastor, y por compartir esta linda palabra. Pero ¿cómo la gente puede conocer de ti, Pastor, conocer de tu ministerio? Gracias. Nos puede llamar a nuestro número de oficina 787-751-1310 en Radio Redentor, igual que pueden visitar nuestra página de internet redentor104fm.com, redentor104fm.com, y también pueden entrar en contacto con nuestra programación y con lo que estamos haciendo en la emisora. Para la gloria del Señor, Pastor, que el Señor te continúe bendiciendo y que siga el Señor ampliando tu ministerio y que el Señor te siga dando la bendición y la unción para que sigas llevando a Redentor a que siga conquistando muchas cosas más para el reino de Dios. Amén. El Señor nos bendiga a todos. Gracias por su atención y privilegio. Y mejor abrazo para ti, hermano mío. La paz del Señor sea contigo.